Así es que empecemos con este tema. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, ¿sí? Adán y Eva, aunque al principio los dos se llamaban Adán. ¿Sabía eso, verdad? Adán y Eva, al principio los dos se llamaban Adán. Después ya Adán le puso a Eva. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, entró el pecado a la humanidad. Así también, esta es la buena noticia, ¿verdad? Por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo Jesús. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y acá esto no solo funciona esa justificación que tenemos por gracia, sino el hecho, la esperanza que tenemos que un día sí vamos a llegar a ser justos por nosotros mismos, cuando el carácter de Cristo Jesús y el del Padre se haya formado en nosotros. Por eso habla en plural, serán constituidos justos, serán hechos justos, ya no solo por gracia, ya no solo por don, el don de la justicia, sino porque el carácter, el corazón, la naturaleza divina se ha formado en nosotros. Aquí podríamos decirlo de esta manera: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán perfeccionados. ¿Estamos? Cuando entendemos, dice, los muchos serán perfeccionados, podemos decir, los muchos llegarán a ser santos, ya no por don, sino en carácter. Serán de limpio corazón, misericordiosos como el Padre, íntegros, completos. Eso es ser perfeccionados. ¿Estamos? Y la voluntad de Dios es que seamos perfectos. Ahora bien, la obediencia nos lleva a esta perfección. Alcanzar esta bendición, que es la bendición más grande, que es tener la naturaleza del Padre, de Cristo y del Padre. Pero también la obediencia nos lleva, por supuesto, a tener todas las bendiciones, tanto espirituales como naturales. Y creo que estas lecciones o estas enseñanzas nos van a ayudar a cuidarnos, a blindarnos de todo un mover profético falso que se ha levantado y que es señales de los últimos tiempos. No estoy diciendo que no exista el ministerio profético ni el don profético. Sin embargo, cada vez se van a levantar más profetas, maestros principalmente, que le dirán a la gente lo que la gente quiere oír. ¿Estamos? Y engañarán, van a engañar a muchísimas personas, desenfocándolos del propósito divino, con palabras persuasivas. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios: mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, como quien dice, mis palabras no fue para tocar las emociones o manipular las emociones de las personas, que eso es lo que hace un mover profético falso, donde solo se enfoca a asuntos presentes de las personas, que mira, el día de hoy te va a alcanzar una gran bendición, o lo mejor viene para ti, como que si Cristo no fuera lo mejor, ¿verdad? Pero lo mejor viene para ti. Mire, tantas cosas hasta se me olvidaron. Qué bueno que se me olvida todo lo que veo, que me indigna, sí. Y como a la gente le gusta eso, porque la gente no quiere que le confronten su pecado, sino lo que quiere oír es que le va a ir bien a pesar de cómo está viviendo. Estamos. Es cierto que en Cristo tenemos esperanza, pero hay requisitos, y es por eso que es importante entender la obediencia. Estamos, porque si no, realmente solo nos están engañando el pensar de que todo se va a resolver por arte de magia a pesar de cómo soy. Y no que Dios no pueda hacer eso, por supuesto que lo puede hacer, pero tanto en la palabra de Dios como en lo que Dios nos permite ver y en nuestro tiempo aquí en la tierra, vemos que cuando alguien recibe bendición de Dios, o recibe un milagro de Dios, recibe una solución de Dios, pero si no ha habido algo, no ha pasado nada dentro de su corazón, al rato la persona está en lo mismo. Al rato la persona está en lo mismo, y a veces peor. Estamos, no es algo duradero, y es ahí donde está el engaño, mis hermanos, ¿sí? Cuando pensamos que porque alguien nos dice algo, entonces va a suceder así nada más, sin que yo tenga que hacer algo, sin que yo tenga que rendirle algo al Señor. Si yo pienso que algo va a suceder, solo me estoy engañando a mí mismo, y me están engañando. Y es más, se le abre también, o se le da lugar al enemigo, para que el enemigo pueda producir eso.
y la persona diga, bueno, entonces si Dios me bendice, a pesar de cómo estoy, a pesar de que estoy en una relación ilícita, a pesar de que estoy en esto, a pesar de que estoy en la corrupción, entonces, pero si Dios me bendice, entonces no hay problema, así es la cosa. Qué bueno es Dios. Y a veces no se dan cuenta de dónde viene la solución. El enemigo se adelanta, el enemigo toma ventaja. Entonces esto nos va a blindar. Muy bien, veamos qué es lo que Dios ha establecido para que nos alcance la bendición integral. Va conmigo a Deuteronomio 28, por favor. Estos son versículos conocidos por usted. Acontecerá, dice, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, y vendrán, dice, sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Qué bonito esto, ¿verdad? Me van a alcanzar, aunque yo no quiera, la bendición me va a alcanzar, ¿sí? Pero hay condiciones, y eso es lo que a veces no le ponemos atención, o cuando se da una palabra y no se aclara, no se da la condición, mis hermanos, estamos dando un mensaje a medias nada más, ¿sí? Y esa es la especialidad de Satanás, de Lucifer caído, ¿sí? Mezclar la verdad con la mentira, dar mensajes a medias para distorsionar. Lo hizo con Jesús, lo hizo con Jesús, ¿sí? ¿Se recuerda cuando Jesús fue tentado por el diablo? ¿Sí? Jesús estaba en una gran necesidad, obviamente, del lado físico, porque él había ayunado 40 días, 40 noches, y el diablo le dijo, bueno, ¿y por qué no usas tu poder para ti mismo, para tu propio beneficio? Dile a estas piedras que se conviertan en pan, y está solucionado. Y Jesús le dijo, estás equivocado, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre. O sea, cuando dice, para mí lo más importante es la palabra de Dios. Y luego, ¿qué hizo Satanás? El diablo lo llevó a un lugar alto, ¿se recuerda? ¿Sí? Y le dijo, ¿verdad? Como Jesús ya le había sacado la palabra, Jesús le dijo, escrito está, no solo el pan. Entonces viene Satanás y le dice, bueno, mira, tírate para abajo, haz un show, que vean que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el ungido. Y eso sigue operando, ¿sí? Haz un espectáculo, ¿sí? Lánzate, ¿sí? Porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles enviará, y le saca la palabra. Pero no se lo dijo completo. ¿Estamos? Porque esa es la especialidad. Él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Él te va a guardar. Pero a Jesús no se la hacía el diablo, ¿verdad? A nosotros el problema es que sí no la hace muchas veces. Pero Jesús le dijo, escrito está, ¿verdad? Entonces, y luego al final, que quería el diablo, que lo adorara, ¿verdad? Y lo tentó. Mire, lo mismo con que anda tentando a todo el mundo. Y mire, si usted le pone un poco atención a todas las palabras del mover profético que está ahora, siempre están enfocadas en esas tres cosas con que el diablo o Satanás tentó a Jesús. Porque después le dijo, ¿verdad? Mira todos estos reinos, la gloria de todo esto, ve todo lo que vas a ser próspero, famoso, y de todo lo que quieras, pero si me adoras, si te postras delante de mí. Y fue cuando ya Jesús como que sacó de onda a Jesús. No sacó de onda, Jesús le dijo, escrito está. Jesús nunca le dijo, yo pienso, no, yo creo. Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo único que vale. No mis pensamientos, no mis emociones, no mis sentimientos. Porque al final tenemos emociones y sentimientos enfermizos. Nuestros pensamientos están muy lejos de los pensamientos de Dios. La palabra misma dice que como son más altos los cielos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que los nuestros. No tratemos de razonar la palabra, mis hermanos, sin la sabiduría espiritual, porque nuestra mente está corrompida. ¿Estamos? Entonces Jesús solo fue con la palabra, y eso es que Jesús no tenía pecado. Le dijo, escrito está, ¿sí? A tu Dios, a Él solo adorarás, y a Él solo servirás. Así es que vete, Satanás. Y se fue por un tiempo nada más. Al rato venía de vuelta.
Sí, al rato me venía de vuelta. Entonces, mis hermanos, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque tenemos que entender que si bien es cierto que Dios su voluntad es que seamos prosperados en todo, está escrito en Tercera de Juan, solté un capítulo Tercera de Juan, en el versículo 2, porque dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengas salvación plena, completa. Pero hay una condicionante: así como prospera tu alma. Ahora bien, regresando a Deuteronomio 28:1, hay tres cosas que debemos de saber, que debemos de tenerlas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro caminar con el Señor. Porque dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dese cuenta que hay tres cosas: es oír, guardar y hacer, o poner por obra. Diga conmigo: oír, guardar y hacer. Esas son las tres cosas que Dios nos pide. Y le voy a decir de una vez algo. Una de las primeras cosas que Él promete es que Él nos va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Pero esto era de manera literal para el pueblo de Israel. Pero ya hemos entendido que para nosotros funciona en lo espiritual. Sí, porque Él estará pensando: entonces, ¿cómo me va a exaltar Dios sobre todas las naciones en esta tierra? Mira, nos va a exaltar, nos va a poner por encima de todas las naciones perversas, corruptas que hay en la tierra de nuestro corazón, que los que están llevando el curso de conquista de Canaán espiritual saben a qué me refiero, empezando con el espíritu de autoconmiseración que tanto daño nos hace del pobrecito yo, a lo que es los jebuseos, lo que es la rebelión, lo que es todo lo que significa lo que son los jebuseos, mis hermanos, que por cierto, uno de estos domingos les voy a hablar cómo fue que conquistaron al final de cuentas a los jebuseos, que es la última nación que nos lleva a la meta prácticamente en Dios. Pero miren, mis hermanos, Dios nos va a exaltar. O sea, Dios nos ofrece, nos promete prácticamente que si oímos, guardamos y hacemos lo que Él nos pide, mis hermanos. Incluso cuando yo veía esta porción me asustaba, porque dice aquí: poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. Entonces yo me asustaba, decía: pero ¿a qué hora yo voy a leer toda la Biblia para poner por obra todos los mandamientos de Dios? Hasta que un día el Espíritu Santo me aclaró y me dijo: lee bien. Sí, lee bien. Dice: todos los mandamientos que yo te prescribo. ¿Cuándo? Hoy. Lo que Dios te va enseñando, lo que Dios te va revelando, es lo que quiere que inmediatamente, mis hermanos, ¿sí? Teniendo el oído para oír, así como fue la prédica hace 8 días, tener oídos circuncidados, mis hermanos, lo que oímos de sus mandamientos, la palabra que Dios nos da, que la guardemos y la hagamos conforme cada día Él nos va enseñando su Torá. Sí, no es que hoy ya tenga que poner por obra todos los mandamientos, pero si no los conocemos. También hay un problema porque no somos diligentes en conocer la Torá de Dios. Mire, sabemos más de otras cosas, pero ¿de cuánto sabemos de la ley de Dios, de la Torá? Y alguien podrá estar pensando: sí, pero es que no estamos en el tiempo de la ley. No estamos en el tiempo de la ley sacrificial, de los sacrificios literales, pero la ley moral de Dios está vigente. Esa palabra no cambia, permanece para siempre. ¿Y cómo pongo por obra la ley sacrificial, mis hermanos? Pues como me enseña la palabra, cómo debo de actuar en lo espiritual. En aquel tiempo se ofrecían sacrificios literales de un cordero, pero vino Jesús, el cordero perfecto, ¿sí?, a ofrecerse en sacrificio. Pero a mí también se me pide, ¿sí?, que nos presentemos como sacrificios santos, agradables a Dios. Yo tengo que ser un sacrificio vivo. ¿Estamos? De toda manera la palabra sigue operando, solo que en otra dimensión, y seguirá operando en las eternidades que vienen de otra manera. ¿Que quiere usted saberlo? Bueno, espérese que lleguemos allá y lo vamos a saber. No, así nos lo revela la palabra. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos,
algo que debemos de entender es que para que me alcance la bendición de Dios, ¿sí?, en todo, interna y externa, tengo que cumplir con esto: oír, guardar y poner por obra. Entonces, el problema está que cuando no entiendo esto, viene alguien y me dice: dice Dios, mira, y el problema es que el atrevimiento, dice el Señor, cuando de Jeremías dice, sí, Dios ni les ha dicho nada. Hay que tener olfato y discernimiento. Mire, yo prefiero a veces mejor pecar de ¿cómo sería? De escéptico. Pero hoy escucho una palabra, la recibo, pero ahí voy con el Señor: Señor, ¿eres tú? Si estoy o no eres tú. De todas maneras, Él mismo ha establecido que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Señor, entonces te agradeceré que me lo confirmes. ¿Estamos? Porque yo veo, ¿verdad?, que como por no entender esto, tiran una palabra que lo tiran ahí en las redes, y veo los amenes: amén, 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 amén. Solo con decir amén no te va a venir eso. No nos engañemos. Y tú que estás ahí detrás del horóscopo de los falsos profetas de este tiempo, solo con decir amén no te va a venir eso, ¿sí? Hay que ser inteligentes, hay que ser sabios, hay que ser entendidos cómo trabaja Dios, hay que conocer a Dios. Estamos para saber cómo opera Él. Cuando yo conozco a Dios, sé cómo trabaja, conozco sus principios, entonces no me voy a dejar mover ni a izquierda ni a derecha, mis hermanos, ¿sí? Hay que, y miren, más en estos últimos tiempos, porque cada vez va a ser más fuerte, porque está escrito que en los últimos tiempos, antes de la aparición del anticristo, antes del arrebatamiento, ¿sí?, va a venir una gran apostasía, porque todo esto hace que la gente se aparte del propósito de Dios, y algunos hasta se salen de una vez del camino, porque cuando no reciben, no se da lo que supuestamente le dijeron. Mis hermanos se enojan, se frustran y dicen: mejor ya, se decepcionan de Dios, como que si Dios tuviera la culpa, ¿sí? Porque hay un atrevimiento tremendo. Y si no, pregúntele a unos cuantos candidatos que les dijeron que iban a ser presidentes. Algunas hasta le pusieron la banda proféticamente. ¿Y qué pasó? Y ni disculpas pidieron a estos profetas: sí, me equivoqué. Ahí andan como que sin nada, levantando más ofrendas, y ahí va la gente. Sí, a mí me indigna todo eso, porque es un engaño, pero es porque la gente, es la ignorancia, mis hermanos, a cómo trabaja Dios, a cómo opera Dios. ¿Estamos? Entonces tenemos que entender que Dios, para que su bendición nos alcance, tenemos que hacer lo que Él pide. Esta palabra acá donde dice si oyeres, esta palabra oír es la palabra shamá en hebreo, que significa, escuche bien, oír inteligentemente. Significa oír con intención de obedecer. Significa oír con una actitud interna, de someterme a ese gobierno, a esa soberanía, a esa palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios, sabiendo que Él es nuestro dueño, porque por Él, por medio de Él y para Él fuimos hechos. ¿Está escuchando? ¿Sí? No es solo oír con nuestros oídos físicos, está hablando de oír con los oídos de nuestro espíritu, ¿sí? De oír, mis hermanos, voy a repetir, con los oídos de nuestro espíritu. Porque cuando oímos solo con nuestros oídos físicos, nos entra por un lado y nos sale por el otro. Pero cuando son los oídos de nuestro espíritu, mis hermanos, entonces esa palabra se va a quedar allí, va a tener un impacto en nuestro espíritu. ¿Y qué va a pasar cuando la palabra de Dios tiene un impacto en nuestro espíritu? Entonces la vamos a guardar. La palabra guardar casi se parece a la palabra de oír, que oír es shamá y guardar es shamar, que significa cercar, proteger, atesorar, estimar, mis hermanos. Y yo voy a estimar la palabra que Dios me da, voy a estimar sus mandamientos, voy a estimar sus preceptos cuando los empiezo a oír con los oídos de mi espíritu. ¿Y cómo puedo oír con los oídos de mi espíritu esta palabra? Cuando, mis hermanos, estoy bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, yo estoy estudiando y el Espíritu Santo inspira esta palabra, salta esta palabra, mis hermanos, por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo con su fuego enciende esta palabra para que se convierta en una lámpara encendida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Está claro esto?
Entonces, mis hermanos, es por obra del Espíritu Santo que la palabra se hace vida. Puedo oír la palabra, ya no solo la voy a leer. Lo más importante es oírla. Y es ahí donde nos va a venir la fe, porque el oído y la vista están totalmente conectadas. Mis hermanos, si yo escucho la palabra, escucho sus mandamientos, escucho la Torah de Jehová con los oídos de mi espíritu, entonces, mis hermanos, y la voy a atesorar, la voy a amar, y eso me va a impulsar a ponerla por obra, a practicarla. ¿Por qué? Porque el oír me va a dar con mi espíritu me va a dar la fe para ponerla por obra, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. ¿Por qué lo repite dos veces en Romanos 10, 17? Dice, así que la fe, dice, es por el oír. Y el oír, dice, por la palabra de Dios. Dos veces oír, ¿sí? Oír atentamente, oír inteligentemente, oír con mi espíritu, con los oídos de mi espíritu. ¿Sabe que nuestro espíritu tiene sentidos? ¿Sí? Mi cuerpo tiene 5 sentidos, mi alma tiene 5 sentidos, mi espíritu tiene 5 sentidos. Son, por decirlo así, cada uno es autónomo en sus sentidos. Mi espíritu piensa, oye, habla, ¿sí? Es mi espíritu el que habla con Dios. Tiene comunión con el Espíritu Santo. Mi alma también siente, oye, habla, y va si nuestra alma no nos habla, y si no está convertida, es la que nos mete en problemas, porque siempre nos anda hablando mentiras. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, esto es bien poderoso, porque cuando escucho con los oídos de mi espíritu, entonces también se abren los ojos de mi espíritu, los ojos de la fe. El sentido de la vista de mi espíritu es la fe. ¿Sí? Ya lo hemos explicado, y hace 8 días se lo dijeron. ¿Sí? El sentido de la vista de nuestro cuerpo, por ejemplo, de mi cuerpo, son estos azules. Son estos ojazos. El sentido de la vista de mi alma es la imaginación. Cerramos los ojos. Yo le digo, imagínese ahorita la playa, el mar, y usted se va en la imaginación y empieza a ver eso en la imaginación, ¿o no? Pero nuestro espíritu también tiene ojos, y es la fe. Dios quiere que andemos con la vista de nuestro espíritu. Por fe andamos, no por vista natural. Es tan importante pedirle al Señor que nos sane los sentidos espirituales. Pídale a Dios de corazón: Señor mío, Dios mío, sana mis sentidos espirituales, satúralos con la sangre de Cristo. Que mis sentidos espirituales sean, Padre, lavados con la sangre de Cristo. Sean abiertos mis sentidos espirituales, sean santificados mis sentidos espirituales, Padre, para que yo sea sensible a la guianza del Espíritu Santo, sensible a tu voz. Señor, yo necesito oír tu voz cuando estudio la palabra, cuando la escudriño. Necesitamos oír la voz de Dios, porque si la oímos con nuestro espíritu, como ya les mencioné, entonces vamos a poder guardar, atesorar esa palabra, estimar. No vamos a soltar esa palabra por nada. Porque si no oímos con los oídos de nuestro espíritu, mis hermanos, nos puede pasar las de Moisés, que estaba contento recibiendo la palabra, la Torah, en las tablas de piedra, pero no las recibió en su corazón, mis hermanos. Y es por eso que cuando se encontró con el problema de que estaban, lo que los israelitas estaban haciendo, ¿qué hizo? Tiró la palabra, quebró la palabra. Y eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Cuando no oímos con los oídos de nuestro espíritu, cualquier cosita, cualquier adversidad, cualquier problema, tiramos la palabra, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no la hemos estimado, no la hemos guardado en nuestro espíritu, no la hemos atesorado. ¿Estamos? Eso fue uno de los errores que cometió Moisés, dentro de los 24 errores que registra la palabra, de los cuales nunca se arrepintió. Y aunque era el más manso en la tierra y ha sido el mejor ministro, el mejor pastor que ha existido, no entró a la tierra prometida. ¿Estamos? Porque si no guardo la palabra en los momentos adversos, mis hermanos, no voy a practicar la palabra. ¿Les hace sentido esto?
tenemos para poder poner por obra la palabra. Tengo que amar la palabra. Y la palabra, mis hermanos, no son solo letras. La palabra es Cristo, es una persona. Tengo que amar la palabra. Por eso Jesús dijo: si me aman, entonces pongan por obra mis mandamientos. No puedo poner por obra la palabra si no la estimo, si no la atesoro. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, cuando el Señor dice: si oyes, esa palabra oír es igual a obediencia. Oír inteligentemente. Si nos vamos a Deuteronomio 28:1, si oyes mi voz, que le quede bien claro esto, es oír con los oídos de mi espíritu, y lo cual me va a llevar a atesorar y a obedecer. Oír es igual a obedecer. Ahí podemos leerlo: acontecerá que si oyes y con deseo de oír, para obedecer la voz de Jehová tu Dios, la vas a guardar, la vas a estimar, y no vas a tener problema en ponerla por obra. Alguien dirá: pero ¿cómo hago para hacer eso? Bueno, con nuestras propias fuerzas no podemos. Esto solamente el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. ¿Me está escuchando? Solamente el Espíritu Santo. Y es por eso que en Filipenses capítulo 2, versículo 19: porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta palabra produce, ¿sabe qué significa? Lo puede usted corroborar en la concordancia Strong. Produce significa energía. Es energía. Porque Dios es el que nos da la energía y produce en nosotros el deseo, el amor por la palabra, por la voluntad de Dios, lo cual nos va a llevar a hacerla, a ponerla por obra de acuerdo a su voluntad. Miren, ni siquiera es un asunto nuestro al final de cuentas, porque nuestra naturaleza pecaminosa no está dada a querer obedecer. Y para obedecer tengo que guardar, amar, estimar, para ponerla por obra. Pero es la obra del Espíritu Santo. Y como voy a explicar, si Dios quiere, en otro servicio, tenemos dentro a alguien quien fue perfeccionado en obediencia. Tenemos a Jesús dentro de nosotros, que Él es experto en obediencia. Él fue perfeccionado. Él sabe, conoce el camino para que nosotros lleguemos a ser obedientes, porque el obedecer es mejor que cualquier otro sacrificio. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, la obediencia, y sí les voy a dar este principio, aunque por asunto de tiempo, pero quiero que entendamos esto. La obediencia tiene dos lados, ¿sí? Guardar, diga conmigo, guardar, y hacer o ejecutar. El guardar es una obediencia interna. Es cuando yo escucho y atesoro, estimo, pongo en alta estima la palabra. La obediencia, cuando la guardo, es una obediencia interna. La recibo y le digo quizás: bueno, sí, Señor. Pero también la obediencia tiene otro lado, que es el poner por obra, que es una obediencia externa. Y esto es importante entender. Por eso le dije que íbamos a entender principios poderosos de la obediencia, ¿sí? La obediencia, hay obediencia interna, que también le podemos llamar obediencia pasiva, ¿sí? Está allá en mi corazón, lo que Dios me manda, lo que Dios me pide. Pero ahora tengo que pasar a una obediencia activa, a poner por obra. Ahora hay que entender esto, porque aquí es donde hay un gran problema, porque Adán falló en esto. Dios le dio un mandato: tienes que guardar, tienes que labrar y guardar el huerto, tienes que adorar, dar culto, y también tienes que batallar con el enemigo. En este caso había un enemigo externo, y obviamente recibió eso, pero no hubo una obediencia activa. Y es por eso que Satanás tomó ventaja.
A ver si usted se recuerda cuando Satanás llegó, abordó a Eva, cuando hizo caer al hombre. ¿Qué sentido fue el que tocó Satanás de Eva? El oído. Con que Dios ha dicho. O sea, Satanás contaminó, pervirtió el oído de Eva. Cuando ya Satanás tomó control del oído de Eva, entonces, ¿se recuerda que viene el oído y después la vista? Eva vio el árbol y lo deseó. ¿Estamos? El problema es que ellos no habían crecido en sabiduría porque no se habían alimentado del árbol de vida. Entonces, mis hermanos, esta obediencia pasiva, interna, es el problema, porque la mayoría nos quedamos con eso. Recibimos la palabra, qué bonito, me gusta, y salgo emocionado, pero solo me quedé allí. O si es algo, mire, y también, ahora sí le voy a pedir que ponga esta balanza, porque a veces es difícil de explicar esto, por eso hago estos, y va a entender por qué hago una balanza aquí. Pero también la obediencia, tanto la interna o pasiva como la externa o activa, también tiene dos lados cada una, porque tengo que tener una obediencia pasiva, ¿sí, mis hermanos? O interna, en dos lados de la balanza, ¿sí? Cuando todo es agradable, pero también Dios quiere que yo tenga esa obediencia cuando las cosas son desagradables. No sé si me estoy dando a entender con esto. Porque yo me puedo emocionar cuando Dios me dice, por ejemplo, hijo, quiero que te levantes y vayas al río La Pasión, y vas a ir a ministrar, vas a ir a interceder, vas a ir a hacer tal y tal cosa allí. Y yo puedo decir, sí, qué bonito, pero al río La Pasión. Y le digo, sí, Señor, está bien, yo iré, pero a la mera hora ya no me muevo. Pero si me dice, mira, quiero que vayas y vas a predicar, vas a ministrar ahí en una conferencia, en un congreso en Tikal Futura, va a ser internacional, venme aquí, Señor, ¿sí? Lo recibo, estoy contento y voy y lo hago. Hijo, quiero que me des gracias en todo, recibo la palabra. Pero cuando estoy en problemas y estoy con enfermedades, estoy en aflicciones, solo me quedé en obediencia pasiva. ¿Sí? Ya no puse por obra el darle gracias en medio de esa situación. No sé si me estoy dando a entender con esto. Entonces, mis hermanos, la obediencia es más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos, porque el no entenderla es lo que nos lleva a desobedecer. El no atesorar la palabra como es debido me va a impedir que yo pueda ponerla por obra, cual sea la situación en la que me encuentre. Es por eso que usted y yo tenemos que tener sabiduría espiritual. Aquí ya me estoy metiendo a otro rollo. Si usted no la capta, no lo sé, pero es que tenemos que subir al ámbito de tener sabiduría espiritual. Mire, lo estoy llevando al ámbito de llegar a una obediencia agradable al Padre. Pero para tener una obediencia agradable al Padre, tengo que tener sabiduría. Tengo que estar lleno de sabiduría para poder entender, mis hermanos, los dos lados con los que el Padre me ministra, porque Él es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se recuerdan? Si me pone ahí esta gráfica, por favor. Y la palabra bien significa placer, agradable, y la palabra mal no es maldad, es mal, significa adversidad, aflicción, significa dolor. Estamos, y puse la balanza porque Dios miren, nos maneja o nos trata de una manera bien balanceada. Nos da una dieta bien balanceada para que seamos perfeccionados. Nos da momentos agradables, de placer, donde todo es bonito, pero luego también nos da nuestra dosis de aflicción, de dolor, porque las dos cosas son las que nos ayudan a ser perfeccionados. Pero Dios quiere llevarnos a ese nivel, al nivel de Jesús, obediencia a nivel Jesús.
donde seamos, mire, agradecidos, obedientes, cuando todo es agradable, cuando todo sale bien, pero que seamos agradecidos, amemos su palabra, amemos su soberanía y seamos obedientes en los momentos de aflicción, de adversidad o de dolor. No sé si me voy a entender con esto. Son los dos lados de la balanza. Porque cuando no entendemos esto, solo nos quedamos del lado del bien, pero no nos gusta el lado del mal, porque no lo entendemos. Es por eso que Dios le dijo a Adán y Eva: mira, primero coman del árbol de la vida, de los otros árboles que están ahí en el huerto. No piense que Dios les está hablando de manzanas, de peras, de duranos. No, mis hermanos, eran árboles espirituales, que para eso hay que entender qué pasó en las creaciones anteriores. Sí, pero le dijo: come, llénate del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría. Cristo, come de Cristo, llénate de Cristo, porque Él es la sabiduría de Dios. Entonces vas a tener la capacidad, sí. Por eso le dijo: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no lo entiendes todavía. No vas a estar en la capacidad de ser agradecidos, de adorar, de dar culto del lado de la aflicción, del lado de la adversidad. ¿Pero qué hizo Satanás? Los llevó a que, sin la sabiduría, comieran del fruto del bien y del mal, sin entenderlo. Por eso Dios los sacó del huerto. Dijo: si estos van a vivir para siempre en esa ignorancia, en esa rebelión, porque sin sabiduría la adversidad, la aflicción nos lleva a la rebelión. No sé si me entienden. Sin sabiduría nos lleva a la rebelión. Nos peleamos con Dios, nos peleamos con medio mundo. No reconocemos la mano de Dios detrás de todas las cosas. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, la obediencia interna sin la sabiduría nos lleva a desechar la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, Dios le dio palabra a Israel. Dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestras angustias? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Y vea lo que Dios, la voluntad de Dios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y le dice: a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, todos esos feos. Y luego le dijo a Moisés: ve y dile esta palabra al pueblo de Israel. Y llegó Moisés y les dijo, entre varias cosas, les dijo: miren, Dios nos va a sacar de esta tierra de aflicción, de tareas pesadas, de esclavitud, y nos va a llevar a una tierra ancha, buena, que fluye leche y miel, fluye sabiduría, fluye palabra de Dios, que la miel es la sabiduría. Bueno, llegó el momento en que Dios les da la palabra, ¿sí? Éxodo 19, versículo 1. Vamos a leer varios versículos ahí. Dice en Éxodo 19, 1, 8, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Miren, una palabra para el pueblo. Dios le dijo que les dijera: ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas, al pueblo de Israel, y los he traído a mí. Ahora pues, pero la condicionante, ¿sí? La condicionante para la promesa: si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, o sea, si dan oído, si tienen una actitud de obedecer, si tienen una actitud de guardar mi palabra, de atesorarla, ¿sí? La guardan mi pacto y obviamente ponerlo por obra, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Hay condicionante para ser tesoro especial de Dios? Sí. Oír su voz, guardar su pacto. Y luego dice en el versículo 6:
y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces miren, mis hermanos, qué gran palabra, ¿no? Ustedes van a ser mi... Ya se imagina Moisés, dice el Señor, que si oyen su voz, su palabra, lo que él, la Torá, y guardan su pacto, ustedes van a ser especial tesoro. Se imagina Moisés hablando al pueblo. Entonces, tú serás especial tesoro, dice Jehová, para él. Sí, serás un reino de sacerdotes y gente santa. Es bonito, ¿verdad? Bueno, llegó Moisés, versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Lea en voz alta el 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y por asunto de tiempo, ya cuando usted ve en el libro de Hebreos, ve en el Nuevo Testamento, ellos desecharon la palabra. Aunque dijeron: todo lo que has dicho haremos, no lo hicieron. Y eso los dejó fuera de la tierra prometida, que en nuestro caso, fuera de la perfección, fuera de la nueva Jerusalén. Porque aunque dijeron: sí lo haremos, no lo hicieron. Dios los llamó, pero una cosa es que Dios llame y otra cosa es que yo responda al llamado. Decimos: lo que tú quieras, Señor, heme aquí. Sí, pero a la mera hora no, porque oímos, pero no oímos con los oídos de nuestro espíritu. Israel no oyó atentamente. Aparentemente oyeron bien. Sí, Señor, sí, pero solo oyeron superficialmente, no les penetró. Y dice en el Nuevo Testamento que ellos desecharon la palabra, y por eso vieron a los que estaban en Canaán como imposibles de conquistar, porque no tenían la palabra en su espíritu, no tenían la fe. Pero como Dios siempre tiene un remanente, había un Josué, había un Caleb, que esto sí les penetró la palabra de Dios en su espíritu, que cuando se encontraron en la frontera, allí delante de ellos la promesa atascada de gigantes y de tantas cosas, pero todos los demás dijeron: no se puede. Pero está escrito que Caleb tenía otro espíritu, Josué tenía otro espíritu, mis hermanos. Y es por eso que Dios le dice a Josué: esfuérzate, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Dice, y meditarás en ella, ¿sí? Siempre, para guardarla, para ponerla por obra, y entonces todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino será prosperado, el camino de regreso al Padre será prosperado. Padre bendito, te agradecemos por hablarnos. Gracias porque hoy entendemos, Padre, que necesitamos ser obedientes, porque has dejado por escrito que tú te complaces en la obediencia más que en cualquier tipo de sacrificio. Padre, gracias te damos, porque hoy entendemos, Señor, que tenemos que atesorar tu palabra, atesorar lo que tú nos mandas, tenerlo en alta estima, lo cual va a producir en nosotros la fe para poder poner por obra tu palabra, lo que tú nos mandas. Hoy entendemos, Señor, por qué nos cuesta poner por obra tu palabra. Y es porque no la hemos oído atentamente, no hemos oído con inteligencia. Aún nuestros oídos no están circuncidados. Tenemos problemas de sordera espiritual, Señor. Por eso hoy te suplicamos sanidad, sanidad, Padre, sanidad, Señor nuestro, de nuestros oídos espirituales, de los oídos de nuestro espíritu, para que podamos, Señor, oír, Señor, con una buena actitud tu palabra, recibir tus mandamientos con una buena actitud, sabiendo, Señor, que tú nos amas y que tú nos das siempre lo mejor, y que todo lo que nos pides, todo lo que nos mandas es para nuestro bien.
Señor nuestro, ayúdanos a oír tu voz, a oír inteligentemente, con una actitud sumisa a tu gobierno y tu soberanía. Bendito Dios eterno, somos necesitados que tú obres con tu sangre, Cristo, en nuestros oídos espirituales. Perdónanos todo lo que hemos desechado tu palabra inconscientemente. No tenemos idea de cuánto inconscientemente, Señor, hemos desechado tu palabra, lo que no nos gusta, lo que vemos difícil, principalmente el perdonar, el de bendecir al que nos maldice, de orar por el que nos hace daño, Señor. Señor, perdónanos porque desechamos lo que no nos gusta a nuestro juicio humano, a nuestro razonamiento humano. No tenemos idea de cuánto hemos desechado tu palabra. Hemos puesto, Señor, los afanes de este siglo por encima de tu palabra. Y no somos lo que debiéramos de ser a estas alturas. No hemos hecho lo que tendríamos que haber hecho ya, Señor, por causa que no hemos guardado tu palabra, no la hemos estimado. Hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra ti, Señor, al no estimar tu palabra, al no tomarla en serio. Ni siquiera hemos tenido la actitud de interesarnos en conocer tu Torá, tu ley moral, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, que son para vida, sabiendo, Señor, que aunque por nosotros mismos no podemos poner por obra tus mandamientos, tu ley, tus estatutos, pero sí tenemos a Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que puede producir el querer y el hacer para poner por obra tu palabra. Pero no nos hemos interesado. Nos hemos interesado más en las cosas pasajeras, temporales de este mundo, de esta vida, que en tu palabra, que permanece para siempre. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Te suplico, Padre, que estemos a cuentas. Hoy queremos estar a cuentas contigo. Perdónanos todo lo que hemos transgredido, tus leyes, tus mandamientos, consciente o inconscientemente. Perdónanos, Señor. Borra, Padre, te suplico, conforme a tu palabra, todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones delante de ti. Bórralas, echándolas tras tus espaldas al mar del olvido. Y te suplico que seamos lavados con la sangre de Cristo, Padre. Lávanos y límpianos de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda contaminación con que nos hemos contaminado, con todo lo que ha salido de dentro de nuestro corazón. Lávanos, Cristo, con tu sangre bendita. Límpianos por dentro y por fuera. Y te ruego, Padre, que nos llenes de tu Espíritu, que todos seamos llenos de tu Espíritu, Padre, que todos seamos llenos, Padre celestial, de tu gloria, llenos de sabiduría. Padre, llénanos de tu sabiduría, de esa sabiduría que viene de ti, de la sabiduría de arriba, Padre. Cólmanos con tu sabiduría divina, con tu inteligencia, tu conocimiento y la prudencia de tu nombre. Lo necesitamos, Padre celestial.